Los microplásticos son diminutas partículas de plástico menores a 5 milímetros compuestas de polímeros y aditivos potencialmente tóxicos. Gran parte de los desechos plásticos mal gestionados a nivel global acaban en vertederos y cuerpos de agua, contaminando el medio ambiente, especialmente el mar. El incremento en el consumo de plásticos, especialmente de un solo uso, es alarmante. La producción de botellas, vasos y empaques alimenticios contribuye a una contaminación visible en ríos y lagos, lo que amenaza tanto al medio ambiente como a la salud humana. Si bien el impacto de los microplásticos en la salud humana aún no está completamente comprendido, existe preocupación por posibles efectos respiratorios, endocrinos y cardiovasculares. Hay suficientes evidencias que confirman una alta presencia de microplásticos en la cadena alimenticia, así como en el agua dulce y el agua potable. Qué gusto recibirle a través de la señal correcta, desde luego TV Más en el 26.1, y también a quienes nos reciben por los distintos sistemas de cable en toda la entidad veracruzana. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo escuchó. El tema que elegimos para la emisión de hoy son los microplásticos. Y es que estos microplásticos poseen propiedades físico-químicas que determinan su persistencia y sus interacciones en el medio ambiente. Una de sus características más destacadas es su alta resistencia a la degradación natural. Persisten en el ambiente por cientos a miles de años. Es un hecho alarmante que cada pieza de plástico creada desde su invención aproximadamente en el 2007, a la fecha aún existen algunas formas de estas. En la actualidad, esta durabilidad inherente de plástico, si bien fue una ventaja para su propósito original, se convierte en su mayor desventaja ambiental una vez que se convierte en un residuo. Hoy contamos en el estudio con la presencia de la doctora Isabel Hernández Candelario del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana para hablar acerca de los microplásticos. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas por medio del 2288-423500. También a través de Facebook nos pueden encontrar como TV Más. Y a través del WhatsApp que está disponible a partir de este momento para todas y todos, 2283-09-5810. Bienvenida, doctora. Qué gusto poder detener unos minutos. Sabemos que tienes múltiples ocupaciones, pero qué valioso poder compartir con el público de Soluciones, ya que nuestra principal misión es concientizar acerca de temas que muchas veces no están tan a la mano, tan disponibles. Y bueno, hoy que se ha elegido microplásticos y toda tu vasta experiencia en cuanto a la investigación que hoy nos irás proporcionando poco a poco. Pues la pregunta obligada sería, ¿cómo definimos un microplástico? Hola, buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, los plásticos en general, hablando de plásticos como tal, son compuestos que son generados a partir de petróleo. Entonces, pensando en eso, contienen un montón más de pues, factores químicos que pueden afectar al medio ambiente, incluidos pues, nosotros como pues, parte de esto, ¿no? Entonces, hablando ahora de microplásticos como tal, en general, el origen de este ha sido principalmente de forma industrial, y a partir del 2021 se ha hecho un boom de investigación en cuestión porque es muchísimo más abundante el uso de este que se le da en todos los ámbitos. Entonces, imagínate que 2021 se ha hecho un conteo de aproximadamente 300 millones de toneladas de plástico en uso. Plástico, y eso hablando de plástico que podemos ver, como por ejemplo bolsas de basura. Ahora hablando de microplásticos específicamente, pues este es como mencionábamos hace un momentito, pues son partículas que se desprenden de plástico más grande y pueden ser pues menores de 5 milímetros. Entonces son partículas muy pequeñas que a veces podríamos alcanzar a verlas y otras no tantos, porque estas suelen fragmentarse un poco más.
Efectivamente, podríamos decir que son imperceptibles en muchos de los casos y estamos conviviendo continuamente con los microplásticos. Están en nuestro ambiente, están en nuestra vida cotidiana, pero están también generando un pequeño daño, podríamos decirlo ahora, también en los mares, en los ríos, y es por eso que creemos conveniente informar a la población de por qué hay que hacerlos visibles y hay que mantener de alguna manera un control en el consumo en la medida de lo posible. ¿Cómo llegan los microplásticos al medio ambiente? Ok, se distribuyen ahora pensando a nivel planetario, a nivel mundial, tanto en la parte terrestre como en la marina. Y su principal llegada es por uso doméstico, principalmente en la zona de plataforma continental, la parte terrestre, y de acuerdo a diferentes factores, pues por ejemplo las lluvias, las escorrentías pueden llevar estos fragmentos o estas bolsas, incluso botellas, plástico, todo a los ríos y posteriormente a las desembocaduras, que sería pues al mar directamente. Entonces, pues de esa forma de cómo fluye. Pero a partir de que ese plástico va siendo fragmentado a través del tiempo, pues entonces puede ir de cierta forma pues disminuyendo su tamaño, por lo tanto entrar aún más a el sistema marino y en este caso a sistemas tróficos, ¿no? A la red trófica o la trama trófica. Y pues bueno, de esa forma podría llegar a nosotros de vuelta, pero fragmentado. Wow, qué interesante. Hoy en día escuchamos mucho la recomendación de no utilizar bolsas de plástico para hacer el supermercado, ¿no? Para incluso ir al mercado, una cosa podríamos llamar el supermercado, para ir al mercado, que lleves tus bolsas reutilizables, ¿no? Otro tipo de recipientes para contener lo que vayas a comprar, pero es como la mínima acción de las muchas que podemos llevar a cabo. ¿Cómo es que hemos normalizado o dónde es normal encontrar los microplásticos? Bueno, es muy común encontrarlos ahora, actualmente, los podemos encontrar en muchos lugares, incluidos nuestros alimentos. ¿Y por qué? Porque justo ha entrado en la trama trófica, tanto que ha pasado de un organismo a otro y nosotros, por ejemplo, consumimos pescado. El pescado tiene microplásticos también. Incluso no nada más en la trama trófica, sino también a nivel, atmósfera, en el aire, podemos encontrar fibras sintéticas que también pueden desplazarse en el aire y de cierta forma podríamos adquirirlos así. Es muy normal ahora decir, ok, pues es que hay pedacitos de plástico, incluso la brillantina que usamos para muchas manualidades. Esas son porciones de plástico también. Entonces, en algún punto llegan a traspasar otros ambientes, desde la manualidad hasta los ríos. ¿Por qué? Porque ya no nos sirve la manualidad, entonces tiramos, ¿no? Entonces, es muy normal encontrarlos en todos lados, desde plásticos hasta microplásticos, ¿no? O nanoplásticos, porque hablamos de estos pequeños que no son tan perceptibles a ojo. Pues bueno, ya tienen un tamaño muchísimo menor que solamente podemos utilizar microscopios para verlos o incluso algunas tinciones para poder observarlos. Wow. Ahora que mencionabas el que un alimento, ¿no?, que pudiéramos catalogar como muy saludable, ¿cómo es que llega el microplástico a un pescado? Ok, pues bueno, es justo como te decía hace un momento, desde la parte de cuando entran al sistema o al ambiente, desde el agua hasta el agua dulce, digamos hablando de ríos, hacia el mar, incluso desde los que consumimos peces de agua dulce, justo cuando ellos se alimentan de los niveles tróficos más pequeños, que también de alguna forma están expuestos a estos microplásticos, no por consumo directo, no es porque les guste comer plástico, sino que, pues bueno, dentro de sus hábitos alimenticios pueden adquirirlos como absorción o adsorción, que es igual como ingerirlos o que se les
peguen se les adhieran exactamente a las capas más externas de sus estructuras. Entonces, de esa forma van pasando de nivel trófico a nivel trófico. En el caso de los peces, pues bueno, puede entrar por medio de la ingesta y pues de ahí absorberlos en reacciones digestivas, y de ahí pudieran pasar al torrente también, al torrente sanguíneo. Entonces, no nada más es que vayan en el contenido estomacal, sino que también actualmente se han encontrado en músculo. En el caso de, también se ha exponenciado estudios en humanos y ya se han encontrado en diferentes tejidos, pero también en diferentes soluciones. Por ejemplo, la leche materna también suele tener actualmente plástico o microplásticos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Ahorita ha sido, sí, un poco más abierto a la investigación, pero es complejo, porque se ha encontrado aún más en tejidos y, como mencionaba, pues no se ha logrado ver cuál es el efecto inmediato en los organismos, pero se ha empezado a observar diferentes situaciones que comprometen a los ejemplares, ¿no? Sí, claro, ya iniciaron estos procesos de investigación que van a estar arrojando más datos a mediano y largo plazo. Ahorita están todavía como valorando seguramente ciertas afectaciones, ¿no? Como decíamos incluso en el tema pues de la vida marina. Ya nos explicabas, podríamos mencionar este asunto de los alimentos, pero ¿de qué otras formas afecta la vida marina la presencia de los microplásticos? Ok, pues hablando un poquito de niveles tróficos más arriba, más elevados que los peces, hablamos también de depredadores tope, como son los mamíferos marinos. Ellos no nada más están consumiendo lo que viene de la trama trófica, acarreado por esta biomagnificación o bioacumulación del plástico que viene en cada una de sus presas, sino pues también, pues bueno, el plástico como tal, por ejemplo bolsas, por ejemplo botellas, etcétera, tapas de Suavitel que a veces pareciera que no pudieran hacer daño, pero también suelen interferir. Entonces, esto también hay riesgos de asfixia, por ejemplo, para algunos ejemplares de las poblaciones marinas, no nada más de mamíferos marinos, sino también de tortugas, también de tiburones, etcétera, ¿no? O sea, sí es un complejo, y eso nada más es cuestión física. Pero, por ejemplo, si hablamos ya ahora de la parte química, entonces ahí sí vienen afectaciones un poquito que pueden originar inflamación, que pueden originar problemas digestivos. También se ha observado que hay disminución en la capacidad hormonal. Entonces, sí hay varias cosas que podrían estar pues afectando, no nada más a la vida marina, pues sí también al humano, ¿no? Y estudiarlos en la vida marina es realmente tener en cuenta que es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo aquí en tierra, ¿no? En la parte terrestre. Entonces, de cierta forma, estudiarlos allá nos puede dar un indicativo de qué es lo que podemos nosotros hacer acá para disminuir el consumo y también pues la producción de estos compuestos. Sí, yo creo que una cosa que nos juega un tanto en contra es esta manera de normalizar, ¿no? Los plásticos en general en nuestra vida cotidiana. Ya los normalizamos, se han hecho incluso necesarios. Ahora que decías, los suavizantes de telas, casi todos los envases que llegan a nuestros hogares son plásticos, ¿no? Muy remotamente los vidrios ahora, pero esta convivencia ya tan natural o tan normalizada no nos permite dimensionar este daño colateral, ¿no? Nos daña en la salud, desde luego, humana, pero pues también sería conveniente entonces, y otra pregunta obligada, decirle al público, ¿es posible entonces que estemos comiendo, que esté llegando a través de nuestros alimentos los microplásticos? Sí, es muy posible y probable, y no es nada más de los alimentos. Imagínate que estamos a veces comiendo
incluso en nuestra casa, pero en el aire también vienen fibras. Entonces, no es que actualmente es eso, o sea, no es que podamos hacer exactamente en ese momento así que no haya absolutamente nada de plástico. Sí lo va a haber, pero el asunto es que ya no incremente esa producción para pues no encontrarnos tan seguido plástico en donde sea, ¿no? Entonces, sí, es normalizado el uso de plástico, ha sido desde que inició el consumo excesivo de plástico, pero la idea es empezar a reducirlo un poquito cada vez más, ¿no? Ok, podemos tomar muchas acciones. Ahorita hablaremos al respecto, pero me gustaría que nos cuentes, nos expliques qué productos comunes o estos que ya normalizamos tienen microplásticos. Uy, las bolsas de súper, botellas de agua, pero, o sea, esos son los que podrían generar microplásticos a largo, digamos, a corto y largo plazo, ¿no? O mediano plazo. Pero si yo te hablara de qué es lo que tiene y mejor te hablo de qué es lo que no tiene, o sea, es muy complicado. La mayoría de productos comestibles ahorita pueden contener, que no se salvan de tener plástico. Entonces se ha hablado de que al menos en un año tienes dentro del cuerpo una tarjeta de crédito o de débito. O sea, digamos, de la producción o el consumo de plástico que tú llevas a lo largo del año, puedes fácilmente tener dentro de tu sistema una tarjeta de ese tamaño, ¿no? Digamos, no una tarjeta como tal, no se forma una tarjeta, pero es la cantidad de. Entonces, sí, es muy complicado hablar de cómo poder sacarlos del sistema, de nuestro consumo, pero la disminución creo que es importante. O sea, el tratar de no usar tanto estos plásticos, porque no te puedo decir qué es lo que no tiene para poder consumir, porque realmente ahorita, si volteamos a ver en nuestras casas, todo realmente tiene plástico que después puede ser fragmentado en microplásticos y en nanoplásticos. Entonces, sí, es algo complejo. Es una problemática que tenemos que intentar, pues, tomar acciones para poder disminuir. Claro, ahora que lo mencionas, podría pensar incluso en la ropa, ¿no? Ya mucho de lo que usamos para vestirnos es con justamente fibras de plástico, ¿no? Y efectivamente, tal vez en algunas décadas anteriormente eran más altos los niveles o los gramajes de algodón, por ejemplo, que contenían las prendas, a comparación con las que usamos en la actualidad. Sí, exacto. Ahorita estamos utilizando muchas fibras sintéticas. Entonces, esto también origina que haya muchísimo plástico en forma de fibras. Y hablando de justo de eso, la forma de estas combinaciones, o bueno, diferencias entre los microplásticos, pues pueden ser fragmentos, pueden ser fibras, filamentos, pellets. Entonces sí es algo complicado de manejar, y en la ropa es muy común actualmente debido a su origen, que se utiliza en mucho plástico para hacerla, fibras sintéticas. Muy bien. Querido público, esperemos que este tema pues esté tomando el valor necesario para que podamos realmente impactar y que comparta la información con su familia, con sus amigos, con sus compañeras y compañeros del trabajo, para que de esta manera podamos tomar acciones un poco pues más grandes, ¿no? Tal vez en casa puedo tomar algunas, pero tal vez con mis vecinos, con mi comunidad en el trabajo, incluso en las comunidades escolares, podamos tomar otro tipo de acciones que nos lleven a mejores resultados. Y queremos agradecer enormemente a quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de Facebook. El Panda dice: saludos Veracruz, muchas gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Y Elda Flores también está sintonizando. Muchas gracias, querida Elda, por acompañarnos en esta transmisión. Y creo que también como sociedad, ahora que menciono a la licenciada Elda, que es presidenta de una asociación de mujeres empresarias, bueno, ella también ha tomado ciertas acciones y ciertas medidas en conjunto, ¿no? Con empresarias, con amigas,
a través de que tienen este tipo de temas, este tipo de información a la mano. Me gustaría que nos cuentes, doctora, si existen alternativas para los productos que generan microplásticos. Sí, mira, por ejemplo, hace ratito no comenté, pero dentro de los que son muy comunes y que no esperaríamos que tuvieran microplásticos están los productos cosméticos. Por ejemplo, hay algunos que tienen como exfoliantes que tienen perlitas, que a veces pensamos que no pueden ser dañinas, pero pues es parte de la intención de exfoliar. También pastas de dientes, etcétera. Entonces, igual en cuestión cosmética, por ejemplo, en cremas y eso, podemos utilizar algo más natural, algo que venga de otro, digamos, forma artesanal quizás, en el caso de cosméticos. Pero también podemos empezar a usar bolsas pues de tela, por ejemplo, de tela no sintética también, para ir al súper. Usar botellas de vidrio para el consumo de agua. Entonces, sí podemos hacer como un poquito de estrategias ahí para poder empezar a disminuir gradualmente nuestro consumo de plástico. Y pues bueno, el plástico de un solo uso pues realmente es más complejo, mejor usar algo que te dure más. Pero eso sí, por ejemplo, si tenemos tablas de cocina de plástico, pues es muy común que cuando cortamos cosas, pues vemos como que empiezan las líneas a marcarse, ¿no? Pero esas líneas, pues realmente lo que estás haciendo es fragmentar ese plástico. Entonces, de cierta forma es algo como raro porque decir es que estoy consumiendo plástico que yo mismo estoy generando porque estoy cortando de una tabla de... Entonces, ahí lo más viable es comprar o utilizar tablas de madera o de vidrio o otros que no sean plástico como tal. Entonces sí hay varias cosas que podemos ir haciendo y cambiando en nuestros hábitos para poder no nada más a nosotros, sino al final pues algo más grande como este planeta, ¿no? Entonces, claro, y algo tan cotidiano como puede ser la vajilla que usamos en casa, ¿no? Sí. Hemos adoptado más por usar platos de plástico, vasos de plástico, cuando bueno, no era ni siquiera hace muchos años, ni siquiera era opción, ¿no? Sí. Eran tus vasos de vidrio, como que de alguna manera nos estarías diciendo que las cerámicas, ¿no? Podrían ser un material un poco menos invasivo para el cuerpo humano. Exacto. También se está reportando con nosotros Salvador Barrera. Buenos días, gracias por seguir la señal de TV Más y acompañarnos en la emisión de hoy. Estamos hablando de microplásticos. Para nosotros es muy importante conocer sus comentarios a través de nuestras distintas formas de contacto. Recuerde que está disponible el 2288-423500. También está disponible nuestra línea de WhatsApp y a través de la señal de TV Más en Facebook. Ahí nos pueden dejar también sus saludos y comentarios como ya lo han estado haciendo nuestros televidentes. En un momentito, doctora, si te parece, estaremos ahondando en el tema y también hablar un poco de esto que se está haciendo en la investigación y cómo está abonando también a la comunidad en general. ¿Te parece? Claro que sí. Haremos una pequeña pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Volvemos. Los microplásticos representan una amenaza significativa para la biodiversidad marina, constituyendo aproximadamente el 75% de la basura en los océanos. Las estimaciones son alarmantes. Se calcula que hay 51 billones de partículas microplásticas en el mar, un número que supera en cientos de veces la cantidad de estrellas en nuestra galaxia. Un estudio de 2019 estimó que aproximadamente 171 billones de partículas plásticas, equivalentes a 2.3 millones de toneladas, flotaban en los océanos del mundo.
La ingestión de microplásticos es un problema generalizado. Animales marinos como aves, peces, mamíferos, tortugas, plancton e invertebrados confunden estos fragmentos con alimento, lo que puede provocar problemas gastrointestinales, obstrucciones internas, deficiencias nutricionales, asfixia, cambios de comportamiento e incluso la muerte. Más de 267 especies marinas se ven afectadas por esta problemática. Gracias por continuar con nosotros en la señal correcta, desde luego TV+. Y bueno, ya lo escuchó, además, la diversidad de fuentes que abarcan desde insumos de fabricación directos hasta la lenta degradación de productos cotidianos hace que identificar y controlar todos los puntos de entrada al medio ambiente sea excepcionalmente difícil. Las principales fuentes, como el lavado de textiles, aproximadamente en un 35% de los microplásticos primarios, y la abrasión de los neumáticos, que también usamos a diario, en un 28%, son fuentes difusas. Esto significa que no son descargas puntuales de una fábrica, sino innumerables pequeñas liberaciones derivadas de actividades individuales o generalizadas. Estamos hablando de los microplásticos con la doctora Isabel Hernández Candelario del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, y agradecemos enormemente el tiempo, doctora, que has dispuesto para esta emisión. Y continuemos haciendo un poco de énfasis y agradecer también al público que está en contacto con nosotros, que por favor se comunique a través de nuestras líneas de contacto, el 2288-423500, el WhatsApp 2283-095810, así como la plataforma de Facebook que estamos utilizando el día de hoy para recibir sus comentarios. Doctora, ¿cuáles son los actores dentro de esta problemática? Porque ya le podemos llamar problemática. Sí, pues a nivel mundial, te comentaba, es algo muy importante considerar primero quién es el que está poniendo a disposición este plástico, quiénes estamos poniendo a disposición el plástico para que ahora tengamos ya una problemática. Entonces, actores hay desde la fase industrial, que es la creación de estos plásticos, hasta el consumo de ellos por nosotros o las industrias mismas, porque a partir de ciertos componentes de plástico se arman otros componentes también importantes. Pero dentro de la comunidad como tal, nosotros como consumidores principales creo que somos los más importantes, porque muchas veces solemos mencionar a las autoridades como responsables de el consumo de plástico, pero realmente entra en la parte actoral, digamos, de este sistema, como los que pueden regular o formar normas que pudieran entonces regular el uso de este plástico. Y creo que esa es una parte muy importante. No nada más veámoslo como partes separadas, sino como todo integral. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está poniendo un granito o quitando un granito, dependiendo de cómo lo veamos, para poder aportar a esta problemática. Entonces, realmente lo que podemos hacer es integrar todos los puntos de vista para poder hacer o ejercer soluciones conforme a este tema, ¿no? Entonces, sí, hay desde los prestadores de servicio en las playas, por ejemplo, los pescadores también, en el uso de ciertas artes para pesca, que es obviamente imposible que ellos cambien su forma de pescar porque ya lo han llevado a lo largo del tiempo, solamente que aquí hay algo importante. En este caso es ellos cómo pueden actuar para revertir o intentar solucionar un poco el aporte de plásticos, es solamente retirar las redes fantasma. ¿Cuáles son las redes fantasmas? Son aquellos desechos de redes que ya no les funcionaron o que se quedan tiradas o que se rompen y quedan porciones en el mar.
pues bueno, entonces es retirar este plástico de una zona en donde sabemos que al final esa red puede enmallarse un animal marino o puede fragmentarse y formar microplásticos. Entonces, en la parte marina, los pescadores también forman un actor importante en este tema, ¿no? Claro. Hoy nosotros lo estamos haciendo definitivamente, estamos aportando este granito de arena, como decías, con informar a la población y desde luego el que viene haciendo también la Universidad Veracruzana en el campo de la investigación, que vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿sería conveniente poner en la mesa, ¿hay impacto económico? Sí. Sí, ¿por qué? Porque imagínate que tú decides ir a una playa porque te han dicho que está muy bonita, porque las fotos están muy padres, pero llegas y de pronto la marea trajo una isla de plástico y pues se depositó en la playa. Entonces, pues es como ves basura, no tienes ganas de quedarte. Ya no es atractivo, claro. Exacto. Entonces, para el turismo, de cierta forma, para cada digamos, instancia de costa o cada municipio costero, es una pérdida para ellos el que no tengan visitas o turistas. ¿Por qué? Porque tenemos sucias nuestras playas, ¿no? Entonces, sí, es una pérdida económica por ahí. Entonces, si también hablamos de alimento, si es alimento marino y está afectado por plástico, o sea, ya no nos dan ganas de comer ese alimento, ¿no? Entonces, es pérdida para los pescadores en principio, después para las cooperativas pesqueras, pero primeramente para los que lo pescaron. ¿Por qué? Porque ellos pueden pescarlo, pero no se dan cuenta realmente qué es lo que pasa con ese pez y entonces, pues, ellos venden el producto, pero cuando te das cuenta tú como comprador que el producto no viene bien, entonces dices, no vuelvo a comprar ahí. Entonces también es pérdida para ellos. Es un impacto directo. Así es. Y directo a su economía, a la economía familiar, a su forma de vida. Así es. Entonces, igual en la parte terrestre, si vamos y vemos basura, no nos dan ganas de ir a lugares con basura, ¿no? Si vamos a zonas ecológicas importantes, como por ejemplo las áreas naturales protegidas, que en teoría deberían de ser así, su nombre tal cual, protegidas, y encontramos basura, pues bueno, basura principalmente plástico, entonces y ahí empezamos a cuestionarnos si realmente estamos protegiendo las zonas, ¿no? Y a veces, pues las áreas naturales protegidas tienen de cierta forma en los alrededores o algo que no puede ser tan impactado, pues zonas de senderismo donde puedes ir a hacer pues esparcimiento, y si vemos este tipo de cosas no nos dan ganas de volver porque dicen es que no lo están cuidando tal cual, ¿no? Entonces también es derrama o pérdida económica por ese lado. Entonces sí, hay muchos puntos que tenemos que tomar en cuenta desde la alimentación hasta la parte turística, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que... Claro, y yo creo que podríamos agregar un montón de supuestos. Muchas veces, por ejemplo, estas tiendas que nos ofrecen productos que en su mayoría son elaborados pues, con petróleo, ¿no? A base de petróleo, nos ofrecen que sean productos mucho más económicos, ¿ok? Pero el impacto negativo en la economía es que son la mayoría productos de desecho, productos que vamos a encontrar rápidamente en los depósitos de basura en mediano plazo. No son productos que puedan tener larga vida. Y aquí también viene un impacto económico en la economía familiar, porque tal vez en el momento tú supones que te va a ser suficiente, ¿no? O va a ser funcional determinado tiempo, pero en realidad no es un producto que va a permanecer en tu casa 3 años, ¿no? 5 años. Y más bien lo vas a tener que estar cambiando. Este producto va a ir, insisto, a los depósitos de basura, va a haber una acumulación de basura y al final estará impactando también la economía de tu hogar. Sí. De hecho, hay controversia, ¿no? Entre si reciclo, pues estoy usando plástico que ya iba a tirar, pero, ok, eso es viable. El reciclar no implica que estés contaminando más con plástico, sino que reutilices ese plástico sin integrarlo al ambiente para que pueda ser degradado y terminar en microplástico y en algo que no podamos controlar después.
Entonces, sí, estas tiendas y de hecho impactan en nuestra economía. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos viendo que hay un montón de consumo de plástico, pero pues no podemos o no nos da para comprar pues productos de cristal o vidrio o nuestros recipientes para poder contener alimentos, pero que no sean de plástico. Entonces, pues sí, la economía también ahí pues te ofrece el producto más barato, que es el plástico. Pero justo es lo que mencionaba hace un momento. O sea, si nosotros estamos hablando de plástico de un solo uso, es mucho más contaminante que el que vamos a poder reciclar y poder tener ahí un poco más de tiempo. Siempre y cuando no se dedique a el uso personal, como por ejemplo la alimentación, o sea, estos recipientes para guardar alimento o las tablas que te comentaba para picar alimento también, o sea, que no se usarán de esa forma, para no poder introducir plástico a nosotros. Pero sí, justo la economía se ve muy, muy afectada por estas, digamos, ventas de solamente un uso. ¿Qué podemos hacer como ciudadanas y como ciudadanos, doctora? Ya nos dabas algunas alternativas, pero ¿qué más podríamos hacer para reducir justamente la presencia de los microplásticos en nuestra vida cotidiana, en nuestro consumo, que lleguen a nuestros órganos incluso? Primero que nada es mantenernos informados, leer o ver noticias o ver ir a charlas de esta problemática, porque de cierta forma empezamos a entender qué es lo que podemos y no usar, o cómo lo podemos usar. Y también es algo muy importante si es que yo voy a algún lugar y llevo bolsas de plástico o recipientes de plástico donde llevo alimento y eso, no dejarlos en el sitio, siempre es como retirarlo, de la forma en que se pueda contener muchísimo más la abrasión que pudieran tener o la fragmentación que pudiera tener ese componente, ¿no? Porque pues, si yo lo dejo a la intemperie, pues eso empieza a fragmentarse. En teoría, si vemos que una bolsa empieza a desbaratarse ahí o sea, que lo aventé ahí hace un mes y regreso y está el plástico medio roto, entonces yo empiezo a pensar, pues se está degradando, pero realmente no, lo que está sucediendo es que no se está yendo del ambiente, sino más bien se está fragmentando en algo que no vamos a poder ver ni retirar. Entonces, lo conveniente es pues no dejarlo así, tal cual a la intemperie. Y pues bueno, básicamente es eso, empezar a reducir un poquito el consumo de estos plásticos de un solo uso para poder hacer un poquito de conciencia en las demás personas. Aquí nos comentan, gracias a quienes se reportan con nosotros a través de la línea de WhatsApp, dice, las modas en las tiendas de cadena, por ejemplo, puede ser también una invasión, ¿no? Frutas ya sin cáscara que vemos en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Y envueltos, o sea, ya sin cáscara, pero están envueltas en plástico, ¿no? En charolas de otros tipos de plástico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y también qué tanto dañan al medio. Dañan lo mismo que las bolsas de plástico de algún súper que hacemos. Y eso es innecesario, la verdad, es mercadotecnia. Y es como el decir, ya está listo tu alimento. Llévatelo. Ya no necesitas hacer nada más y ya puedes consumirlo, tal cual. Yo lo veo innecesario porque estás aportando al microplástico, ¿no? A esta problemática, estás abonando. Y es mercadotecnia tal cual. Entonces, lo que hay que hacer es no comprar así, porque, o sea, sí, te va a facilitar o te va a quitar un poquito de este pesar de tiempo que tienes que, no es que no puedo pelar mi toronja. Entonces, ya voy a comprar la que viene en vasito, ya sin cáscara, etcétera. Pero pensar un poquito en el envase, el empaque que viene, las etiquetas que trae, o sea, es mucho plástico para el tiempo que te hubiera dedicado o que te hubiera quitado el pelar la toronja y listo. Entonces sí, esto es importantísimo. También las textiles, pues como mencionábamos hace rato, las fibras que se utilizan en muchas, pues telas de consumo pues para ropa. En las fábricas ahorita están generando ropa
muchísimo más rápido que en otras décadas. Muchísimo es más. Mucho consumismo. Y pareciera económica. Pareciera económica, pero pues es como una generación de compuestos que no van a ser tan fácil retirarlos, y también por eso se habla de reutilizar la ropa. ¿Por qué? Porque siempre es como de, ay, es que ya no me gusta, o sea, ya me la puse una vez, ya no me gusta, entonces ya, y la tiro, ¿no? Entonces, una es donarla a alguien más que sí la pueda utilizar, si es que ya no la quieres utilizar más, o pues la otra es, pues, consumir telas que sí realmente sean de fibras naturales, no fibras artificiales, ¿no? Bueno, ya hemos hablado al respecto, doctora, pero me gustaría puntualizar y hacer esta reflexión al público de por qué es tan difícil eliminar los microplásticos en general del planeta. Una, por el tiempo de degradación, tardan muchísimo en degradarse, y como mencionábamos hace rato, la fragmentación que ocurre desde un plástico hasta un nanoplástico es increíblemente rápida. O sea, podemos ver bolsas, como mencionaba hace un mes, y empieza a fragmentarse, y es mucho más complicado quitarlo, ¿no? O separarlo de donde esté. Y también el asunto es que las vías de movimientos de los plásticos no es que tengan vida propia, pero las vías de transferencia de este plástico, de estos microplásticos, se mueven mucho y muy rápido hacia diferentes tanto sistemas, como por ejemplo podemos ir a hablar de los ventos en el manto marino, del sedimento, pueden ser concentrados en sedimento, que cuando hay una remoción entonces se liberan y vuelven a estar expuestos en la columna de agua, y pues por consecuencia pueden estar disponibles para los organismos, no como alimentos, sino como adhesión, como mencionamos hace ratito, o ingestión. Entonces, pues bueno, es algo muy, muy complejo que no es, cuando ya es micro y nanoplástico, es muy complejo quitarlo. Entonces ya nada más es esperar a que se empiecen a degradar un poco más, pero realmente el tiempo de degradación de un plástico es muchísimo. Claro, y esperemos que esta información realmente la estemos haciendo consciente. El plástico, nuestra imagen del plástico no se tiene solo que referir justo a la bolsa, ¿no? del supermercado que utilizamos para contener los productos, de la caja al automóvil o como vayamos a transportarlos, ¿no? Sino que tiene que ya darnos esta conciencia de que el microplástico y, como decías, el nanoplástico, pues ya puede estar inmerso incluso, como decíamos, en algunos órganos, ¿no? En la piel. ¿Cuántas veces también, ahora que hablabas de los cosméticos, pues hemos utilizado estos productos que tienen fibras de plástico, pues para ponernos los maquillajes, ¿no? Para usar las máscaras de pestaña, ¿no? Todos esos son plásticos, y ahora que lo hacemos un poco más visible, estamos conviviendo cotidianamente, y decía hace algunos minutos que ya no, tal vez ya no son tan visibles porque ya estamos muy familiarizados con ellos. Así es. Sí, y es muy importante tener en cuenta que si bien es muy complicado no usarlos o entender la dinámica de los microplásticos, podemos hacer por lo menos un granito o algo muy pequeñito para empezar a deslindarse un poquito del aporte. No quisiera que nos fuéramos sin antes que nos explique si la tecnología tiene algún papel importante en este tema. Sí, actualmente, a la par de la parte de investigación y de salud que se viene haciendo con el tema de microplásticos, se ha estado utilizando la fabricación de filtros para lavadoras, por ejemplo. Okay. Entonces, esta es una de las fuentes importantes de fibras sintéticas aportadas o como aporte a microplásticos. Entonces tienes estos filtros, se los colocas a las lavadoras y automáticamente cuando hace el enjuague, lavado, etcétera, pues bueno, van al depósito y se filtra el agua, sale solamente agua y los plásticos o microplásticos se encuentran solamente en el filtro.
Hay algunos países de Europa que están implementando apenas esta tecnología. Y esto es doméstico, es de uso doméstico. En teoría intentan bajar los costos para que pueda más gente utilizarlos y más países, porque obviamente muchos países todavía no están implementando esta tecnología, pero es una forma de empezar con esta disminución. Ahora, hay centros de investigación, en el caso de también grupos de investigación a nivel mundial, en los que estamos también implícitos nosotros como UV, que estamos intentando hacer un poquito más de conciencia y también de exponer nuestras ideas, nuestras soluciones, o intentar ofrecer soluciones o estrategias para poder minimizar esto. Dentro de esas, la tecnología que algunos de estos colegas están utilizando es las redes de contención de plástico para estas islas enormes de basura, que principalmente están formadas por plástico grande, ¿no? O macro plástico. Entonces, si imagínate que se han encontrado en playas mexicanas, en playas de Estados Unidos, plástico que viene desde China, o sea, es una cantidad inmensa o de la parte de Europa, de esta sección, ¿no? Entonces, del Pacífico también hay plástico que se ha encontrado de otras zonas, y esto es debido a las corrientes que hay en el océano, ¿no? Pero es muy importante este movimiento. Hay algunos que sí, obviamente, traemos o trae la gente de consumo de otros países y lo viene a aventar acá, y sí, pero también se está haciendo investigación con respecto al de dónde procede cada plástico para empezar a implementar estas técnicas o estrategias para mitigar esta problemática. Entonces, Qué interesante. Sí. Y bueno, por último, en el poco tiempo que nos queda, cuéntanos un poco de lo que está, además de lo que ya nos comentaste, haciendo la Universidad Veracruzana en este tema, cómo están también difundiendo, hoy es un claro ejemplo de esto, cómo están difundiendo esta información para que llegue a más ciudadanas y ciudadanos. Pues bueno, esta parte empieza desde lo que empezamos, perdón por la redundancia, pero empezamos a encontrar cosas en nuestras costas, con nuestros animales o ejemplares de la vida marina, o incluso los que comemos, y pues todo recae en que podemos o tenemos que hacer difusión de esta problemática, porque además los microplásticos tienden a pues almacenar también metales pesados, y también tienden a almacenar organoclorados o adherirse a estos compuestos. Entonces, pues bueno, es una biomagnificación y bioacumulación de estas dos o tres graves problemáticas que tenemos a nivel mundial, que tratamos de darle a conocer a la gente qué es lo que estamos encontrando. Entonces, pues de cierta forma, como investigadores, pues publicamos o tenemos publicaciones al respecto, pero también nos interesa que no nada más la parte científica se entere, o se complemente, sino también la comunidad, ¿no? Y cómo podemos aportar. Se entere y se comprometa, se interese. Claro. Muchas gracias, doctora Isabel, por habernos acompañado en la emisión de hoy en Soluciones. Esperamos que vuelvas pronto. Muchas gracias a participar con nosotros. Gracias, querido público. Nos vemos en la siguiente emisión.